Bienvenidos a nuestra mesa ciudadana. Jaina Pereira, ¿cómo estás? Pam? Bien, Bienvenida. Bien. Ramón Morales Aguirre, quien ya lleva un punto a su favor por haberle atinado al... Sí, ¿Cómo venimos estás, aquí a Ramón? coleccionar. Un saludo para Académico. todos. Ya lo conocen perfectamente bien. Y por supuesto nos acompaña Víctor Hernández, consultor académico de la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Pues arrancamos con el primer tema, que fue este enfrentamiento entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Jorge Ramos sobre la cifra de las muertes. Y bueno, tú Víctor, traes hasta gráficas, así que pues arranquemos por ahí. El día de hoy parezco Ricardo Anaya, traigo como cinco gráficas. Yo lo que quiero empezar es contextualizando un poco qué es el trasfondo de la propuesta de la Guardia Nacional, y el primer ejercicio que le quiero proponer a nuestro auditorio es que se sienten y se detengan a pensar por un momento. Imagínense que el día de hoy es su primer día en la oficina como presidentes de México, el primer momento como presidente de México. Y tú tienes que evaluar si está funcionando tu estrategia de seguridad. Y lo que les quiero preguntar es, ¿tú a dónde mirarías primero? ¿Qué indicadores? Quizás los medios. Y el primer indicador que quizás muchos en nuestro auditorio pensaron de inmediato es la tasa de homicidios. La tasa de homicidios, que para quienes nos están viendo en el streaming se los muestro en este momento, solo como referencia, en grandes momentos de crisis de la historia mexicana, por ejemplo la Revolución Mexicana, estábamos más o menos en 120, 130 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y quiero que vean esta gráfica que empieza en 1931, cómo sistemáticamente la tasa de homicidios empieza a bajar hasta llegar a un mínimo histórico en el último año del presidente Vicente Fox, con más o menos 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esto es muy extraño porque Calderón llega diciendo que recibe un país en absoluto caos, cuando los números nos dicen lo contrario. Es el mejor momento en términos de tasa de homicidios de la historia estadística del país. Y quiero que notes, Pamela, cómo después de 2006 se dispara la tasa de homicidios hasta acabar con casi 26 en el último año del presidente Peña Nieto. Y esto es muy paradójico. Tienes una curvita ahí donde vuelve a bajar. Esto es... No, este es otro indicador que metieron. No, aquí. Así es, esto fue, ahorita te voy a mostrar justo en el momento en que esto baja con otra gráfica. Lo que quiero enfatizar es que es muy extraño que tenemos una estrategia que no solo no reduce la violencia, sino que además la incrementa. Eso de entrada. Oye, pero a lo mejor la guerra contra el narcotráfico vale la pena porque nuestros jóvenes ya no están consumiendo drogas. Te presento aquí los datos de la Encuesta Nacional de Adicciones. Voy a tomar una droga al azar, marihuana, la más popular. En 2002, 3.5% de los mexicanos dijeron haber consumido una vez marihuana. Para 2016 ese número se incrementó a 8.6%. Oye, ¿esto puede estar todavía peor? Sí, en términos de violaciones a derechos humanos. Esta gráfica, para quienes ven en el streaming, que es del Diario Oficial de la Federación, en 2006 tuvimos 8 denuncias contra personal de la Sedena por violaciones a derechos humanos. Para 2008, solo por tomar un año, teníamos 1,644. Y la curvita que tú mencionabas, Pamela, te voy a enseñar por qué estaba bajando. Porque cuando el presidente Peña Nieto se da cuenta que la estrategia no está funcionando en términos de derechos humanos, ordena que se reduzca el número de operaciones militares. En el momento en que se reduce la presencia de soldados en las calles, esto está sacado del 6º informe de gobierno del presidente Peña Nieto, empiezan a bajar las denuncias por violaciones a derechos humanos. Entonces tenemos una estrategia... Pero la cifra de ayer era de homicidios. No coincide, eso es 2014. Sí, por supuesto. Lo que quiero hacer notar es que este número empieza a bajar cuando estamos en niveles inferiores a los operativos que había cada año. Lo tienes que bajar y luego sube y así es, baja permanentemente. Exacto, eso es lo paradójico, que ya no sabemos qué es lo que nos sigue disparando los homicidios. Ya ni siquiera hay una correlación entre el número de operaciones militares y el número de homicidios. Eso es lo extraño, que le pegamos al avispero y ya no sabemos cuál es el elemento que sigue provocando Víctor, la para violencia. los que no tuvimos oportunidad de seguir el término del razonamiento matemático, ayúdanos a las personas que también no vieron las gráficas. En resumen, ¿qué quisiste decir? Espera. Renata Turret, bienvenida, gracias por acompañarnos. Ya, ahora sí, dale. En resumen, lo que les quiero transmitir es, 1, tenemos una estrategia que no solo no reduce la violencia, sino que la incrementa sistemáticamente. 2, tenemos una estrategia que no reduce otros indicadores. La ENVIPE nos indica que siguen subiendo otros delitos, robo, transporte público, secuestro, extorsión. Y 3, tenemos una estrategia que lleva a nuestros policías y a nuestros militares a violar la ley en el proceso de intentar protegerla. Estas son las 3 grandes paradojas de la estrategia de seguridad que hemos tenido en los últimos sexenios y que se quiere perpetuar ahora bajo la nueva etiqueta de la Guardia Nacional en este sexenio. Okay. Yo quisiera retomar un poco la idea que comenta Jaina, sobre por qué Naciones Unidas se opone al bando militar de la Guardia Nacional. En el prólogo de este librito que se titula Lamentada Estrategia, que escribieron Alejandro Ope y Jaime López Aranda. Sí, vienes de Ricardo Anaya. Sí, vengo de súper Ricardo, ñoñísimo. Hay que citar fuentes, es importante. Roberto Gil Suart propone una hipótesis. A ver,
México, como cualquier otro estado, necesita proveer de seguridad a sus ciudadanos, pero tenemos un problema sistemático desde hace siglos. Nuestro sistema de impartición de justicia no funciona. Entonces, ante este fracaso, ¿cómo proveemos de seguridad en México a los ciudadanos? Dice Roberto Gil Suart, número 1, con pactos criminales y número 2, con torturas. El índice global de impunidad, que toma cifras de, sí parece súper Ricardo Anaya sacando tantas gráficas, de la encuesta nacional de victimización que hace el INEGI, lo que hace es tomar la cifra negra, que es el número de delitos cometidos pero no denunciados, que son el 95% de los delitos. Por tomar un número, en 2017 hubo 25.4 millones de víctimas de algún delito en México. 95% de estos delitos no se denunciaron. Y si luego tomas ese 5% restante como un 100%, lo haces todo un pastel, solo 5% de esos alcanzaron sentencia. Eso significa, Pamela, que tú tienes 99% de probabilidades en este país de cometer un delito y quedar impune. Si a ti te cae mal Ramón y al rato decides pozolearlo, te tomas una selfie ahí con lo que quede y dejas tu seguramente de hacer un tienes delicioso 99%, pozole. Fíjate, Un pozole Pamela, de mí, no. tienes 99% cerdo de que de no te primera pase calidad. absolutamente nada. La teoría de la elección racional, y tenemos dos economistas aquí en cabina, nos dice que una persona toma la decisión de cometer un delito ponderando dos razones. Número 1, la pena, y número 2, la probabilidad de ser atrapado. Bueno, esa teoría ya Y la hay utilidad. varias décadas. Y el punto es, digamos, Sí, ser utilizada concediendo que esto todavía tenga algo de validez, el problema es que de nada sirve tener un instituto policial fuerte, eficiente, que pueda detener a las personas si no hay un sistema de justicia que funcione. Que eso sí, en eso sí estoy de acuerdo. Tenemos que ir de volada a una pausa. Ahorita regresamos contigo, Renata. No, eso ya no está muy bien. A ver tus gráficos. Sí. Oye, qué bonito. ¿Dónde imprimes con esa Te quiero tamaño? felicitar, Víctor, porque de verdad nunca gracias. pensé que le fueras a meter tanta Sí, talacha. Fue una muy imprenta de la bien, de muy casa. bien. Yo quiero retomar algo de lo que mencionaba Ramón hace un momento, y es que hay algo de cierto en la retórica de Andrés Manuel, de que la violencia genera violencia. En México es muy paradójico, porque la violencia nos viene de dos lados. Por un lado, la delincuencia organizada, el que secuestra a tu familiar, el que te extorsiona, el que te asalta, pero también viene del Estado. Todos los casos de violaciones a derechos humanos, los funcionarios de gobierno que también te piden derecho de piso, y quiero citar el caso de Afganistán. ¿Por qué la guerra en Afganistán los Estados Unidos no la han ganado ni la van a ganar? Porque cada vez que tú asesinas a un miembro del Talibán, esa persona tiene un círculo familiar, tiene hijos, tiene esposa, tiene tíos. Con una sola persona que tú motives con esa tristeza, con ese odio que le generas para tomar su lugar, ya estás perpetuando el ciclo de violencia. Eso es exactamente lo que pasa en México. Cada vez que muere una persona que fue secuestrada, alguien que es baleado en la calle, lo que genera son incentivos para que alguien más tome ese lugar en la estructura de la violencia. Hace un momento me puse un poco más del lado de Yaina, ahora quiero ponerme del lado de Renata, ¿no? Por un lado, Yaina nos habla de una parte... Jaina nos habla de algo muy importante, que es la construcción de capacidades institucionales, pero Renata nos habló de un tema mucho más a largo plazo, que es atender las causas de la violencia. En México hay un factor muy importante de falta de oportunidades educativas, laborales, de salario, que motivan a la gente a delinquir. Ojo, no es que ser pobre automáticamente te haga delincuente o que te excuse moralmente de entrar a la delincuencia organizada. Pero tú compara, entre ganar un salario mínimo trabajando ahí en una tiendita, partiéndome el lomo 30 días, pues vivir unos 3 años bien de sicario, es una opción muchísimo más, mucho más viable en un país con 56 millones de pobres, según las cifras de Coneval. Entonces, hay un problema con la política social en nuestro país, y lo ha dicho Ramón en muchos otros programas. La política social en México no está diseñada para sacar a la gente de la pobreza, sino para hacer campaña política. Hemos tenido... Sigue siendo. Y la 4T lo supercorporativizó con los superdelegados. Hemos tenido 4 aspirantes a la presidencia de la República que han sido secretarios de Desarrollo Social. Colosio, Vázquez Mota, Cordero. y Cordero. Es decir, la política social no se hace con datos, con un diseño de política pública serio, sino simplemente para buscar dónde va a haber elecciones, dónde puedo generar redes. La cruzada contra el hambre fue un grave ejemplo de eso. A ver, yo coincido con Jaina en que las áreas estratégicas de política pública no tienen lo que cualquier politólogo armaría en una política pública, ¿no? Cómo lo vamos a medir, cómo lo vamos a implementar, porque además, hablando del tema de desarrollo, o sea, no se trata nada más de llegar a cierto lugar y soltar billetazos, hay que hacer un estudio. ¿Dónde se necesita? Aquí funciona más un subsidio, aquí funciona más un préstamo, eso es lo
lo que no estamos viendo en los estudios de política pública. Pero lo que sí hay que entender es que el principal objetivo de Andrés Manuel no es tanto hacer política pública en ese sentido más tecnocrático, sino romper con ciertos cotos de poder y con ciertas prácticas institucionales que estaban muy arraigadas en el país. De ahí gestos como desaparecer el CISEN, desaparecer el Estado Mayor Presidencial, y creo que también por eso hemos extrañado esa parte de política pública, porque muchos de sus objetivos están en el metajuego. Ahora, yo quisiera introducir un último problema, tanto en política de desarrollo como en política de seguridad. Hay algo en los estudios de seguridad que se llama el libro blanco. El libro blanco es un libro público secreto que enlista las amenazas a la seguridad nacional que se tienen que atender en un plazo de 5 a 10 años. Te pongo el ejemplo de Francia. ¿Público o secreto? Puede ser público o una guía, secreto. es una guía. Por ejemplo, en Francia el libro blanco dura 10 años, es decir, el presidente Macron tiene que seguir con la lista de amenazas que le heredó el sexenio pasado. ¿Cuál es el problema en México? Que cada 6 años, ¿no?, como la ceremonia del fuego nuevo azteca, nos renovamos, tenemos un nuevo plan nacional de desarrollo, un nuevo programa para la seguridad nacional, y además ya tenemos la maña, ¿no?, de decir todo lo que hizo el sexenio pasado está mal, y entonces yo creo mi policía, ¿no? Calderón hizo la Policía Federal, Peña Nieto intentó la Gendarmería, Andrés Manuel con la Guardia Nacional, y entonces no le damos continuidad a problemas que no son de un sexenio, que son problemas que mientras exista México vamos a tener, y necesitamos políticas transeccionales, políticas de Estado, ya no más políticas de gobierno. Ok, muchas gracias a los Gracias cuatro por a ti. habernos Gracias a ti. acompañado.